En 1970, antes de que toda nuestra familia fuera exiliada al campo, mis padres no pudieron soportar ver sufrir a mi hermana en la granja. Así que, apresuradamente, la casaron con un joven oficial militar. En nuestra vida anterior, después de 1970, que mi hermana se casara con el joven oficial, toda su familia también fue enviada a la granja. Finalmente, mi hermana murió en esa remota granja debido a complicaciones durante el parto. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermana y yo habíamos regresado al mes anterior al exilio en la sala de estar. Mamá y papá estaban conversando, ansiosos por casar a mi hermana antes de enviarla al campo. Arya, no es que no nos importes, pero tu hermana está delicada de salud. ¿Cómo podía soportar un trabajo tan duro en la granja? Sí, Arya, eres más fuerte que tu hermana. Tu madre y yo lo hemos decidido. Casaremos a tu hermana cuanto antes y tú nos acompañarás al campo. Antes de que pudiera hablar, mi hermana me apartó bruscamente. Papá, mamá, quiero ir a la granja con ustedes. Dejen que mi hermana menor se case con un miembro de la familia Han en mi lugar. Mis padres se quedaron atónitos, sin importarles mi presencia. Cada uno tomó una de las delicadas manos de mi hermana e intentaron desesperadamente persuadirla. Fern, mamá sabe que no soportas separarte de tu padre y de mí, pero esa granja no es lugar para vivir. Escucha, deja que tu hermana venga con nosotros. Date prisa y cásate con alguien de la familia Han. Tu madre tiene razón. La familia Han tiene tradición militar. Esos alborotadores no se atreverían a causar problemas al ejército. Reis Han ya es comandante de batallón. Con su protección no sufrirás al seguirlo como esposa de un militar. Mi hermana me miró y apartó a nuestros padres. No sé de qué hablaron los tres, pero cuando volvieron, mis padres cambiaron de opinión. Arya, tu hermana siente lástima por ti y teme que sufras si nos sigues a la granja. Por eso, ha decidido que ocupes su lugar y te cases con un miembro de la familia Han para que vivas una vida cómoda. Cuando tu vida en la familia Han sea próspera, nunca olvides la bondad de tu hermana. Sí, tu hermana renunció a su prometido para que tú no tuvieras que pasar penurias en la granja. Arya, tu padre y yo lo hemos hablado. Cuando te cases con alguien de la familia Han y sigas a Ri-Han a la base militar, tendrás todo lo que necesitas. En cuanto a las cosas de casa, no te las daremos. Considéralo una compensación por tu hermana. Al escuchar el descarado favoritismo de mis padres, me reí. Si casarse con alguien de la familia Han es una bendición, que se vaya mi hermana. De todos modos, estoy acostumbrada a las dificultades desde pequeña. Debería acompañar a mamá y papá a la granja. No. Mi hermana perdió repentinamente el control de sus emociones y gritó. La miré sorprendida. ¿Por qué? Porque mi hermana tartamudeaba, incapaz de pronunciar una sola palabra. Supe que mi hermana también debía de haber regresado. En nuestra vida anterior, mis padres no pudieron soportar ver sufrir a mi hermana con ellos cuando los enviaron a la granja. Así
que tomaron todas las medidas necesarias desde el principio. Primero publicaron un aviso en el periódico declarando que rompían todo vínculo con mi hermana, para dejar claro que no se vería implicada por la familia. Luego, dejaron la casa familiar, los ahorros y todas las posesiones de valor a mi hermana. Finalmente, incluso concertaron el matrimonio de mi hermana con un miembro de la familia Han. La familia Han contaba con 2 generaciones de servicio militar. El padre de Han ya era comandante de división en aquel entonces, y Ri Han, a pesar de su juventud, ya había alcanzado el rango de comandante de batallón. Mis padres pensaban que, con la protección de la familia Han y tanto dinero, mi hermana seguramente viviría una vida sin carencias. Para su sorpresa, en nuestra vida anterior, apenas nuestra familia fue enviada a la granja, poco después, el padre Han también fue incriminado por sus subordinados, y toda la familia Han fue enviada a la granja más dura y remota. No se conservó ni un solo centavo ni ningún objeto que nuestros padres le dejaron a mi hermana. Más tarde, mi hermana quedó embarazada en la granja debido a su mala salud, el Yoshu de la Regen, frío y el hambre. Finalmente, falleció durante el parto, sin que se pudiera salvar su vida, y murió en la granja. Tras la muerte de mi hermana, mis padres me culparon de todo. Me llamaron gafe, diciendo que si no hubiera absorbido los nutrientes de mi hermana en el útero, su cuerpo no habría sido tan débil y no habría muerto a causa de un parto difícil. Me acusaron de buscar el placer, de disfrutar de la vida con ellos durante el exilio, mientras veían cómo enviaban a mi hermana a la granja más remota y dura. Pero, ¿realmente viví con comodidad? Durante esos años de exilio con mis padres, luché por mantenerlos con vida. Pasé de ser la hija de funcionarios del gobierno a convertirme en una mujer intrépida, valiente y audaz. Cuando los aldeanos acosaban a mis padres, agarré una azada y luché con uñas y dientes, terminando cubierto de moretones. La peor vez me rompí 3 costillas, pero no los dejé escapar. Le arranqué de un mordisco la mitad de la oreja a uno de ellos. Después de eso, esa gente jamás se atrevió a acosar a nuestra familia de nuevo. Mi padre no soportaba quedar en ridículo y se negaba a cargar estiércol o cortar leña. Mi madre había sido atendida por criadas durante décadas y ni siquiera podía realizar las tareas más básicas, como lavar la ropa o cocinar. También fui yo quien trabajó incansablemente en el campo todo el día para ganar puntos y mantener a nuestra familia de 3. Por la noche volvía al establo para lavar la ropa, cocinar, buscar agua y cortar leña. Lavaba la ropa en el río helado durante el invierno. Soportaba dolores menstruales insoportables mientras me obligaba a trabajar en el campo, lavando la ropa y cocinando. Porque si yo no lo hacía, nadie lo haría. Si nadie trabajaba, los 3 de la familia pasaríamos hambre. Tras soportar estas penurias durante 5 largos años,
Mi salud quedó completamente destrozada, pero a ojos de mis padres, solo porque no morí en la granja como mi hermana, me convertí en una pecadora imperdonable. Mi madre deseaba que yo muriera para expiar los pecados de mi hermana y que ella pudiera ascender en la escala social. Mi padre me casó con un viejo jefe 20 años mayor que yo, quien ya había enterrado a 3 esposas en mi vida anterior. Mi cuerpo estaba destrozado por el trabajo en la granja, lo que me impedía tener hijos, y ese hombre me maltrataba y golpeaba. Al final, al límite de mis fuerzas, compré veneno para ratas y acabé con todo. Ya que mi hermana cree que ser enviada a la granja con nuestros padres es una bendición, entonces como desees. Le prometí a mis padres que me casaría con un miembro de la familia Han, en lugar de mi hermana. Sin embargo, mi hermana no debería llevarse todo el dinero y las pertenencias de la familia a la granja. Quiero la mitad. En cuanto terminé de hablar, la expresión de mis padres cambió. Mamá me miró con una expresión sombría y disgustada. It's cierto lo que dicen. Las hijas siempre tienen predilección por la familia de su marido. Ni siquiera te has casado todavía y ya estás pensando en llevar cosas a casa de tus suegros. Tu padre y yo contábamos con que te casaras con alguien de la familia Han para que pudieras ayudar más a tu hermana y a nuestra familia en el futuro. Pero ahora parece que no podemos contar contigo en absoluto. Mi padre me miró con enojo y me dijo: «No seas tan codicioso. Tu hermana ya renunció a su prometido para que tú pudieras quedarte en la ciudad y vivir cómodamente. ¿Y ahora todavía quieres quitarle cosas?» Al oír a nuestros padres regañarme sin piedad, mi hermana esbozó una leve sonrisa, pero obedientemente dijo: «Papá, mamá, ya que mi hermanita lo quiere, déjenla. Con tal de estar con mamá y papá, no necesito nada más». Conmovidos, mis padres abrazaron fuertemente a mi hermana, pero cuando se volvieron para mirarme, sus ojos reflejaban disgusto. Su tono era inusualmente frío. Tu hermana ya renunció a su prometido por ti, y eres tú quien se queda en la ciudad para disfrutar de una vida cómoda. ¿Qué más podrías desear? Está decidido. Entonces haré que tu madre te dé 500 yuanes. Esa será tu dote. El dinero y las pertenencias que queden en casa se considerarán como compensación para tu hermana. 500 rols. Bajé la cabeza, incapaz de reprimir una risa fría en mi interior. Papá ha ocupado un puesto de alto rango durante todos estos años. Y mamá fue en su día hija de una familia capitalista. Cuando se casó con papá, oí que su dote, por sí sola, valía más de 100.000 en oro, plata, joyas, antigüedades y pinturas. Ahora le van a dejar todas esas cosas a mi hermana. Y a mí solo me quedan unos míseros 500 dólares. Desde pequeña supe que mis padres favorecían más a mi hermana. Pero escuchar con mis propios oídos semejante favoritismo y desdén tan descarados fue como si me desgarraran el corazón con unas manos ásperas. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Las lágrimas corrían sin control y me dije a mí misma: «Mamá y papá,
Esta es la última vez en mi vida que derramaré lágrimas por ustedes. No discutí porque sabía que sería inútil. Por mucho que luchara, jamás podría ganarme el favoritismo que nuestros padres mostraban hacia mi hermana. Además, tenía mucha curiosidad por ver cómo mi hermana lograría proteger estas cosas de esas personas durante su vida. Quizás fue mi obediencia y docilidad, el no pelear ni competir nunca, lo que hizo que mi madre sintiera un poco de culpa hacia mí. Al día siguiente, después de que mi padre se marchara, mi madre me llamó a su habitación. Me deslizó discretamente 2 sobres gruesos. Ara, dentro hay 2000 yuanes junto con algunos cupones de comida, cupones de tela y cupones de azúcar. No me culpes a mí ni a tu padre. La razón por la que puedes quedarte en la ciudad y disfrutar de una buena vida es porque tu hermana se sacrificó para que esto fuera posible. Tu padre y yo también le dejamos todo en casa a tu hermana para expiar tus pecados. Expiación no fue porque tú, mamá, tenías miedo de engordar durante el embarazo y te privaste de comer deliberadamente, provocando que mi hermana sufriera desnutrición, incluso en el útero. ¿Acaso mi hermana no me ofreció voluntariamente el matrimonio concertado de la familia Han? Precisamente porque en nuestra vida pasada, la familia Han pronto sería enviada a una granja fronteriza aún más inhóspita. Ella quería que yo me casara con un miembro de la familia Han en su lugar. Claramente, ella intentaba empujarme a un pozo de fuego. Entonces, ¿quién es exactamente el que debería expiar sus culpas? Sin embargo, permanecí en silencio, simplemente tomando obedientemente los 2 sobres que me entregó mi madre, quien decía: «No hay escapatoria en las granjas más remotas de nuestra tierra natal. En esta vida viviré para mí misma. Ya no cargaré con el destino de otros, ni lucharé desesperadamente para proteger a mamá y papá. En esta vida forjaré mi propio camino hacia la supervivencia». Mamá, papá y mi hermana estaban muy ocupados. Sabía que mi hermana debía haberles contado a nuestros padres lo sucedido en nuestra vida pasada. Así que papá movía los hilos por todas partes, intentando evitar que nos enviaran de vuelta. Mamá y mi hermana también estaban ocupadas, escondiendo cosas por todas partes, guardando la carta de presentación. Llegué sola a casa de la familia Han. Hoy era el día en que ambas familias habían acordado ir a obtener el certificado de matrimonio. Lo más absurdo es que mis padres están haciendo todo lo posible, corriendo de un lado a otro frenéticamente para intentar cambiar el destino de mi hermana. A punto de casarme, aquí estaba yo, sola, cargando un pequeño bulto desaliñado. Caminé hasta la casa de la familia Han. Al verme aparecer en un estado tan desaliñado en el recinto militar, sin siquiera llevar un atuendo decente para el registro matrimonial, la señora se quedó paralizada por un instante, con un destello de tristeza en los ojos. Luego se levantó rápidamente y me tomó la mano con calidez. «Debes ser Aria, ¿verdad? Tus padres me han hablado mucho de ti».
de lo independiente, fuerte, sensata y capaz que has sido desde pequeña. Jamás imaginé que fueran tan despreocupados, dejándote encargarte tú sola de algo tan importante como el registro matrimonial. No sé cómo mi hermana les explicó las cosas a la familia Han en nuestra vida pasada, pero en esta vida no tengo ninguna intención de encubrir a nuestros padres. Me senté, tomé un par de sorbos de agua y con calma les expliqué a la familia Han, con todo detalle, los planes de mis padres y mi hermana. Mi padre está preocupado por no poder escapar de esta vez, de ser enviado al infierno. Así que quiere que me case con alguien de tu familia de inmediato, como plan B para su eventual regreso. Originalmente, mi hermana debería haberse casado con alguien de otro país, pero a mi padre le preocupa que también envíen al tío Han. Dada la posición del tío Han, si lo enviaran, lo destinarían a los lugares más inhóspitos. Mis padres no podían soportar que mi hermana sufriera penurias contigo. Por eso decidieron que yo me casara con el hermano Han en su lugar. Tía, esa es la situación. Si el hermano Han no quiere casarse conmigo, podemos cancelar el compromiso ahora mismo. La madre Han se quedó atónita. ¿Cancelarlo? ¿Pero qué harás entonces? Sonreí y dije, ya he cortado lazos con mi familia, así que puedo inscribirme para ir al campo como un joven instruido. No hace falta, me casaré contigo. Reis Han habló de repente. Alcé la vista sorprendida y de repente me encontré con la mirada de Reis Han. En esos ojos, a la vez dulces y decididos, se reflejaban dolor y ternura. Lo único que faltaba era el desdén y el asco que también conocía. Me picaba la nariz y las lágrimas me corrían sin control. Incluso los desconocidos que me conocían por primera vez sentían lástima por mí. Sin embargo, mis propios padres me trataban como basura. No puedo esperar. Me entregaron a un desconocido. Al verme llorar tan amargamente, la señora Han, haciendo caso omiso de la incomodidad de nuestro primer encuentro, se sentó rápidamente a mi lado y me abrazó, con el rostro lleno de dolor. Arya, no llores. No llores, Tilda. Si ellos no te quieren, nosotros sí. Ve a registrar tu matrimonio con Ri ahora mismo. Una vez casada, seremos tus padres. Mientras hablaba, levantó la mano y abofeteó a Rihan. ¿Qué haces ahí parada? Ve a buscar el registro familiar y la carta de presentación. Ahora, gracias a la insistencia de la señora Hans, Rihan y yo tardamos tan solo media hora en completar los trámites matrimoniales. En el certificado de matrimonio, que parecía un certificado de premio, los nombres Rihan y Arya Yao aparecían muy juntos. Sé que en esta vida también tengo familia. Al final, mi padre no pudo escapar del destino de ser enviado a la granja. Lo más ridículo es que un pariente que llevaba mucho tiempo envidiando a nuestra familia denunció que mi madre y mi hermana escondían dinero y pertenencias por todas partes. En esta vida, las cosas que mis padres le dejaron a mi hermana no pudieron conservarse. Ni un solo centavo. No solo eso, sino que, debido a este incidente,
Mi padre se vio implicado y debía ser enviado a una granja aún más dura que en su vida anterior. El día antes de que lo enviaran a prisión, mi hermana vino a buscarme y me vio salir del recinto militar con un vestido recién comprado. Mi hermana me miró con odio en los ojos. Arya Yao, no te confíes demasiado pronto. La familia Han también será enviada pronto a la granja más pobre, remota y dura. Allí morirás, sin duda, y ni se te ocurra volver en esta vida. La miré con compasión. No me atrevo a asegurar si podré regresar o no, pero sí puedo estar seguro de que, con el frágil cuerpecito de mi hermana, si la enviaran a la granja con nuestros padres, sin duda no sobreviviría hasta el día en que volvieran a la ciudad. Pero, ¿por qué debería recordárselo? Después de todo, mi propia hermana tampoco quería que volviera con vida. Hermana, entre tú y yo, veamos quién ríe al final. Después de que mis padres y mi hermana se marcharan, me quedé con la familia Han y estuvimos hablando a puerta cerrada toda la noche. Al día siguiente, mi suegro y Ri regresaron inmediatamente al ejército para ocuparse de las consecuencias. Le pedí a mi suegra que recogiera toda la ropa vieja de la casa. Luego, envolvimos el dinero de la casa, los cupones de comida y otros vales que se podían regalar en papel encerado y los cosimos a la ropa vieja. Las joyas de oro y plata que había en casa también se fundieron y se transformaron en pequeñas láminas de oro y plata. Mi suegra y yo reunimos todos los zapatos viejos de la familia. Abrimos las suelas, cosimos las láminas de oro y plata en el interior y luego les pusimos una capa adicional de plantillas, completamente imperceptible desde el exterior. Medio mes después, llegó el momento en que la familia Han fue exiliada en su vida anterior. En esta vida, con mi ayuda, mi suegro y Ri Han se prepararon con antelación. Aunque no pudieron escapar de la corriente de los tiempos, toda la familia iba a ser enviada al exilio. Sin embargo, gracias a las gestiones de mi suegro, nuestro lugar de reubicación cambió de la remota granja forestal de nuestra vida anterior a un pequeño pueblo pesquero a poco más de 100 metros de la capital provincial. Fue entonces cuando supe que los pueblos natales de mis suegros estaban ambos junto al mar y que sus antepasados se habían ganado la vida pescando durante generaciones. Tras llegar al pueblo pesquero, mi suegro y Ri Han salieron a pescar con los aldeanos. Yo fui a las marismas con mi suegra y las tías del pueblo a recoger marisco. En esta vida ya no tengo que soportar lo que sufrí en mi vida anterior, cuando las sanguijuelas me desangraban mientras trasplantaba plántulas de arroz en el campo. Tampoco tengo que trabajar todo el día en el campo, solo para volver a casa por la noche y tener que lavar la ropa, cocinar, buscar agua y cortar leña para mis padres. Diferencia de mi padre, a quien enviaron a la granja, pero aún así lo incluyeron en la lista de herederos por ser un alto funcionario. Mi suegro rápidamente entabló amistad con los carreteros del pequeño pueblo pesquero. Incluso les enseñó a los niños del pueblo boxeo de estilo militar.
Gracias a su buena relación con nosotros, nuestra familia pronto se mudó del establo maloliente. Mi suegra gastó 50 yuanes en comprar 2 casas vacías en el pueblo, donde no vivía nadie. Una para mis suegros y otra para Rihan y para mí. Tras estar con Rihan, finalmente comprendí que mi hermana de mi vida pasada realmente no apreciaba las bendiciones que tenía, aparte de ser un hombre de pocas palabras. Rihan es prácticamente perfecto en todos los sentidos. Es muy considerado con su esposa, siempre dispuesto a ayudarme con las tareas domésticas y sin dejarme hacer nada pesado, como ir a buscar agua o cortar leña. No habla mucho, pero en realidad es una persona muy atenta. Se dio cuenta de que mis manos se habían agrietado por haber estado sumergidas en agua de mar. Al día siguiente, corrió a la cooperativa de abastecimiento y comercialización para comprar crema de nieve y aceite de almejas para mí y para mi suegra. Al tercer mes de haber sido enviada allí, quedé embarazada del hijo de Rejean. Mi suegra me preguntó si quería escribir una carta a mis padres para compartir la buena noticia, pero negué con la cabeza. Para mi sorpresa, aunque no les escribí, recibí una carta de mis padres unos días después. De hecho, recibí una carta de mis padres unos días después. Para mi sorpresa, aunque no les escribí, recibí una carta de mis padres unos días después. En mi vida anterior, hasta el día de mi muerte, mis padres nunca dejaron de elogiar a mi hermana. Pero en esta vida, aunque mi hermana ha estado a su lado, cada palabra en la carta que me escribieron estaba llena de quejas sobre ella. Resulta que, en esta vida sin su hija menor, trabajadora y que nunca se quejaba, tras haber sido enviada a la granja, mis padres y mi hermana han sufrido muchísimo. Papá, igual que en su vida anterior, mantenía el porte de un alto funcionario, reacio a palear estiércol o cargar excrementos del corral de cerdos. Pensaba que mi hermana tomaría la iniciativa de hacer el trabajo por él, como solía hacerlo yo. Pero en cuanto mi hermana se acercó al corral, vomitó hasta que las lágrimas le corrieron por la cara y se desmayó en el acto. Mi madre, en toda su vida, jamás había sostenido una espátula, y mucho menos tenía la fuerza para usar una pala para recoger estiércol de cerdo. Como resultado, ninguno de los 3 miembros de la familia estaba dispuesto a aceptar la reforma de la granja, y los pobres pasaron hambre durante 3 días enteros. Los 3 primeros días fueron llevaderos. Antes de partir, mi madre había traído galletas y pastelitos de nuez. Así que los 3 lograron comer un poco y apenas llenaron sus estómagos. Pero pronto, las galletas y los pastelitos de nuez se acabaron. En la granja lo dejaron claro. Sin trabajo, no hay comida. Mis padres y mi hermana, que llevaban 3 días sin comer, no tuvieron más remedio que unirse a las labores de la granja. Pero mi madre nunca había trabajado en el campo y ni siquiera distinguía las plántulas de las malas hierbas. Tras una jornada de trabajo,
confundió las plántulas con malas hierbas y arrancó una gran extensión. No solo perdió puntos de trabajo, sino que además la granja le descontó 100 puntos. Mi hermana, que ya tenía mala salud, se desplomó de agotamiento tras solo mediodía cortando amaranto en las montañas. Mi madre tuvo que atenderla, trayéndole té y agua. Mi padre no tuvo más remedio que dejar de lado su dignidad y orgullo. Trabajaba en el campo durante el día para ganar puntos y volvía a casa por la noche para buscar agua, cortar leña, lavar la ropa y cocinar. En mi vida anterior, soporté esos días durante 5 años completos. Pero en esta vida, mis padres no pudieron aguantar ni 5 meses antes de llorar y lamentarse en sus cartas, diciendo que lo lamentaban. Mi padre decía que mi hermana no era más que una carga inútil. La habían llevado a la granja con la esperanza de que fuera obediente, que lavara la ropa, cocinara y les sirviera té y agua. En cambio, mi hermana estuvo enferma durante todo el viaje y enfermó gravemente en cuanto llegaron a la granja. No, solo no puedo cuidar de mis padres ahora, sino que además ellos tienen que proporcionarle a mi hermana buena comida y bebida. En la carta, mi papá decía que él y mi mamá se están haciendo mayores y que ya no pueden cuidar de mi hermana. Decidieron obtener un certificado médico para ella y enviarla de regreso a la ciudad para que recibiera tratamiento. Pero nuestra casa original ya había sido recuperada por la unidad de trabajo de mi padre. Mi hermana necesita regresar a la ciudad para recibir tratamiento médico, así que por ahora solo puede quedarse en mi casa. Mi madre también mencionó en su carta que el matrimonio con la familia Han fue originalmente algo a lo que mi hermana renunció por mí. Ahora mi hermana está gravemente enferma en la granja, todo por haber sufrido en mi lugar. Si me queda un mínimo de conciencia, debería traerla de vuelta con la familia Han de inmediato, cuidarla bien, darle la comida adecuada y brindarle comodidad para que se recupere en su hogar. En la carta, mi madre también preguntó sutilmente si Ri-han y yo ya habíamos consumado nuestro matrimonio. De no ser así, esperaba que yo pudiera devolverle a mi hermana el acuerdo matrimonial de la familia Han. De esta manera, mi hermana podría quedarse en la ciudad, en el complejo militar, para recuperarse adecuadamente. En lo que a mí respecta, lo mejor sería divorciarme de Ri-han inmediatamente e irme a la granja para reunirme con mis padres, lo que facilitaría su cuidado en el futuro. Tras leer la carta, me reí con rabia y sin pensarlo 2 veces, arrojé tanto la carta como el sobre con la dirección del remitente directamente a la estufa. Las llamas rugientes redujeron al instante aquellas finas hojas de papel a cenizas. Ri-han me miró con preocupación y preguntó con cautela: ¿De verdad no vas a responder a tus suegros? Negué con la cabeza. Mis padres ya me habían repudiado públicamente en el periódico hace mucho tiempo. Además, nuestra familia está en desgracia. Si nuestras 2 familias siguen carteándose y las autoridades lo descubren, podría perjudicar
tanto a mis padres como a mis suegros. Mis palabras hicieron que mis suegros, que inicialmente desaprobaban que quemara las cartas, asintieran con aprobación. Ri-han, temiendo que me enfadara, incluso se tomó media tarde libre para desenterrar una gran balsa de ostras junto al mar y recoger una cesta de algas. Mi suegra sacó un cupón de racionamiento de azúcar y fue a casa del jefe del equipo de producción para canjearlo por 3 catis de harina de grano mixto. Por la noche, mis suegros cocinaron personalmente con la ayuda de Ri-han, mientras yo me encargaba de avivar el fuego. Toda la familia trabajó en equipo para preparar una gran cantidad de empanadillas rellenas de ostras y algas. Mientras comía, las albóndigas humeantes, la bruma que se elevaba, enrojeció los bordes de mis ojos. Las albóndigas eran tan fragantes, tan deliciosas. De repente me di cuenta de que hoy era el cumpleaños de mi padre. En mi vida anterior, también era este día para celebrar el cumpleaños de mi padre. Ahorraba dinero en secreto durante un mes. Todos los días después del trabajo, mientras los demás volvían a casa a descansar, yo corría a las montañas a recoger prunela, dejándome picar por los mosquitos hasta que no me quedaba ni un solo trozo de piel sin picaduras. La prunela seca se vendía a 2 centavos la libra en el centro de compras de la Cooperativa de Abastecimiento y Comercialización. Ahorré durante mucho tiempo, hasta que finalmente logré reunir 20 centavos, suficientes para comprar una libra de harina blanca y preparar un plato de fideos de la longevidad para mi padre. Pero cuando papá vio ese tazón de fideos de la longevidad, montó en cólera y me llamó despiadada e indigna de ser su hija. Mamá, secándose las lágrimas a su lado, también me preguntó: ¿crees que ahora que tu hermana se ha ido, eres nuestro único hijo y tendremos que depender de ti para todo? Déjame decirte, Arya Yao, que aunque sirvieras 1000 tazones de fideos de la longevidad, no, aunque te cortaras la carne de tu propio cuerpo para hacer sopa para tu padre, eso no empezaría a expiar el pecado de haber causado la muerte de tu hermana. Negué con la cabeza desesperadamente, deseando poder arrodillarme y jurar que nunca quise reemplazar a mi hermana, ni sentí alegría alguna por su muerte. Pero mis padres simplemente no me creyeron. Mi padre me dio una patada fuerte, haciéndome estrellar contra la esquina. El intenso dolor me hizo acurrucarme hecha una bola. Mi madre se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo y me abofeteó varias veces con todas sus fuerzas, como si estuviera usando hasta la última gota de energía de su cuerpo para ahorrar dinero para los fideos de la longevidad de mi padre. Llevaba un mes entero durmiendo solo 4 horas al día, agotada y hambrienta. Las bofetadas de mi madre me hacían ver estrellas y me desmayaba en el acto, en plena noche. Cuando por fin me levanté del suelo, mamá y papá ya se habían terminado el gran tazón de fideos de la longevidad que había sobre la mesa. Ni siquiera me dejaron un sorbo de caldo. Lo único que me quedaba era una mesa llena de platos sin lavar.
En esta vida, papá, mamá, tu hija mayor y más querida está a tu lado. Supongo que este año, papá, tu cumpleaños debió haber sido muy feliz, ¿verdad? El tiempo ha pasado volando, y en estos 6 meses ha transcurrido más de medio año. Quizás porque nunca respondí. Dejé de recibir cartas de mamá, papá y mi hermana. Eso también está bien. Al fin y al cabo, en su vida anterior, mis padres lamentaron hasta el día de su muerte no haber protegido a mi hermana y no haberla llevado consigo cuando los enviaron al campo. En esta vida, les concedí su deseo de tener una familia de 3, permitiendo que mis padres se llevaran a mi hermana a la granja. En cuanto a mí, su hija menos querida, me distancié completamente de ellos. Mi barriga se hacía cada vez más grande y la fecha de parto se acercaba. Mi suegra rasgó una vieja chaqueta colchada de algodón y sacó 50 yuanes de dentro. Le dio a Rihan 20 yuanes para que comprara 10 jin de harina, 10 jin de fideos secos y unos cuantos jin de azúcar moreno para su recuperación posparto en la comuna. También sacó otros 10 yuanes para comprar 2 gallinas ponedoras y 100 huevos a los aldeanos, guardándolos para mi recuperación posparto. Finalmente, sacaron 5 yuanes y le pidieron a mi suegro que invitara a comer a los carreteros del pueblo en el restaurante estatal. El jefe del pueblo prometió que el día que yo naciera nos prestaría el tractor del pueblo. Jamás imaginé que mis suegros decidirían gastar dinero para enviarme al hospital del condado a dar a luz. Unos días después, di a luz con éxito a 2 mellizos, un niño y una niña, en el hospital del condado. Los suegros estaban eufóricos, cada uno sosteniendo a uno de los bebés y negándose a soltarlo. Ri-Hen sonrió como un tonto, pero al verme tan pálido, rápidamente preparó un gran tazón de agua con azúcar morena excesivamente dulce y me la dio a beber sorbo a sorbo. Quizás estos 2 niños sean realmente las pequeñas estrellas de la suerte de la familia Han. O quizás fue mi renacimiento lo que cambió el destino de la familia Han. Los gemelos acababan de cumplir 1 año, cuando finalmente se publicaron los resultados de la investigación sobre mi suegro y Ri-Han. Nuestra familia finalmente pudo regresar a la ciudad. Tanto mi suegro como Ri-Han fueron restituidos en sus puestos originales. Las viviendas familiares que habían sido recuperadas por la unidad de trabajo también nos fueron devueltas. Mientras mi suegra y yo estábamos ocupadas ordenando la casa, un visitante inesperado llegó de repente al complejo residencial. El guardia de la puerta parecía preocupado cuando me dijo: «Cuñada, esa mujer de la puerta insiste en que es tu madre, pero no puede mostrar ninguna identificación. Parece un poco desequilibrada. ¿Deberíamos llamar a la policía?» Seguí al guardia hasta la entrada del recinto y vi a mi madre, que en mi vida anterior siempre había estado impecablemente vestida y elegante, ahora desaliñada, con el rostro cetrino y con un aspecto tan andrajoso como el de una mendiga.
En cuanto mi madre me vio, se puso visiblemente nerviosa. «Aria, mamá por fin te ha encontrado. Rápido, ven conmigo a salvar a tu hermana». Me sorprendió un poco. «¿Qué le pasó a mi hermana? ¿No fue con ustedes dos, papá y tú?» En la explicación incoherente de mi madre, me enteré de toda la historia. Resultó que mi hermana, tras su renacimiento, pensó que podía usar este don especial para ayudar a nuestros padres a evitar ser enviados al infierno y a seguir viviendo como la hija privilegiada de un líder. Pero, inesperadamente, mi padre, acostumbrado desde hacía mucho tiempo a su elevado estatus, simplemente no sabía cómo pedir favores en esta vida. La granja a la que los tres fueron enviados para su reeducación resultó ser incluso más dura que en su vida anterior. Mi hermana, perezosa y reacia a las dificultades, empezó a fingir que estaba enferma incluso antes de llegar a la granja. Una vez allí, se quedó en la cama todo el día, esperando a que nuestros padres la atendieran. Al principio, mis padres sintieron lástima por ella e incluso anduvieron pidiendo ayuda, tratando de conseguirle algo de comida buena a mi hermana. Hasta que un día, mientras paleaba estiércol en el corral de los cerdos, mi padre sufrió una mala caída. Cuando lo trajeron a casa, vio por casualidad a mi hermana, que se suponía que estaba enferma y en cama, sentada tranquilamente junto a la puerta, rompiendo pepitas de melón y observando el alboroto con calma. El trabajo físico prolongado y el tormento mental ya habían llevado a mi padre al borde del colapso. El engaño de mi hermana fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, mi padre y mi hermana dejaron de lado por completo toda pretensión. Mi padre agarró a mi hermana por el pelo, balanceó el brazo y la abofeteó con fuerza más de una docena de veces. Mi hermana luchaba desesperadamente, maldiciendo con groserías, llamando inútil a mi padre. Como incluso con el don de la reencarnación, terminó exiliado a la granja como en su vida pasada, arrastrándola a sufrir con él. Incluso dijo que se arrepentía. Si hubiera sabido que mi padre sería tan inútil, no debería haberlos seguido al exilio, y en cambio debería haberse casado con alguien de la familia Han. Estas palabras realmente tocaron la fibra sensible de mi padre. Después de ese día, mi padre parecía una persona completamente diferente. Golpeaba o regañaba a mi hermana todos los días, obligándola a trabajar en el campo y a palear estiércol en el corral de los cerdos. La mirada de mi hermana cuando miraba a mi padre se fue llenando gradualmente de resentimiento, hasta que llegó ese día, el cumpleaños de mi padre. En mi vida anterior, justo en este día, ahorré en secreto durante un mes solo para prepararle a mi padre un plato de fideos de la longevidad con 2 huevos escalfados. En esta vida, mi padre decidió llevarse a mi hermana con él cuando lo enviaron al campo, así que se perdió este placer. Por no mencionar que mi hermana no tenía dinero para empezar, pero incluso si lo hubiera tenido, dada su naturaleza egoísta, solo lo gastaría en sí misma. Así que, en su cumpleaños, lo único que recibió mi padre fue un tazón de agua dulce
hervida con raíces de hierba cogón. Mi madre solo se dio cuenta después. Mi hermana usaba raíces de hierba cogón para hervir agua. Primero, porque eran gratis, y segundo, porque el agua que se obtenía al hervir con las raíces de hierba cogón era turbia, lo que le facilitaba mezclarla con el veneno. Mi padre falleció, el día de su 50º cumpleaños. Mi hermana fue quien administró personalmente el veneno para ratas. En la entrada del recinto familiar, mi madre seguía divagando, suplicando por el bien de mi hermana. Tu padre también tuvo la culpa. ¿Quién le ordenó golpear a tu hermana tan a menudo? Tu hermana no tuvo más remedio que actuar impulsivamente y drogar a tu padre. Ahora que tu padre ya no está, no podemos permitir que le pase nada a tu hermana. Arya, te lo ruego como tu madre. He oído que la familia Han se ha rehabilitado. Tu suegro ocupa un puesto importante y tiene mucha influencia. Si simplemente hace una llamada y dice que fue un homicidio accidental, las autoridades no investigarán y nuestra familia no tomará cartas en el asunto. Tu hermana sin duda podrá regresar. Miré a mi madre y le pregunté palabra por palabra. Y después de que regrese, ¿también vas a decir que este matrimonio con la familia Han fue originalmente un regalo de mi hermana para mí? Ahora que ha vuelto, ¿deberías simplemente devolverle este matrimonio? Al oír mis palabras, un rastro de vergüenza cruzó el rostro de mi madre, mientras explicaba apresuradamente. Todo lo que dije antes eran tonterías. Hoy que diste a Mensofejaz, luz a gemelos para Han, y que vuestra relación va muy bien ahora. ¿Cómo podría yo separaros? Pero Arya, como dijiste, este matrimonio estaba originalmente destinado a tu hermana. Si ella no te hubiera dado a Han, todavía estarías con nosotros, sufriendo en la granja. ¿Cómo puedes tener una vida tan buena ahora? Ve y suplícale a Han. Suplícale a tu suegro que salve a tu hermana cuanto antes. Se lo debes. Y al oír esto, Rihan ya no pudo contenerse. Se acercó, me tomó de la mano y miró a mi madre con expresión seria, diciendo: «Suegra, ¿qué quiere decir con esto? El matrimonio originalmente era entre Fern Yao y yo. En aquel entonces les pedí a mis padres que enviaran a alguien a su familia para proponerle matrimonio. A quien originalmente pensaba proponerle matrimonio era a Arya». ¿Qué? Levanté la vista sorprendida, mirando atónita a Rihan. Al escuchar las palabras de Rihan, noté claramente un destello de culpa en el rostro de mi madre. ¿Qué está sucediendo? Mis padres me contaron que cuando tu familia envió a alguien a proponer matrimonio, dijeron que cualquier hija de nuestra familia Yao serviría. No importaba cuál. Mis padres creen que la edad debe respetarse. Por eso, pensaron que mi hermana mayor debía casarse antes que yo. Por eso concertaron este matrimonio para ella. En ese mismo momento, conté toda la historia de cómo las familias Yao y Han habían concertado la alianza matrimonial en aquel entonces.